Quiero compartir con vosotros en esta oportunidad, desde hace muchísimo tiempo, cuando era muy joven, no hace mucho, pero cuando era joven y comencé todo mi caminar en los estudios bíblico-teológicos, yo recuerdo uno de los versículos que cuando yo era muy joven me impactó muchísimo. Fue un versículo en el Antiguo Testamento, en el libro de Números. No tienes que buscarlo, pero escucha. El versículo decía: Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Yo soy tu parte y tu heredad. Allí se dice que los sacerdotes no iban a tener nada. La heredad era Dios mismo, la porción era Dios mismo. La verdad que me sonó bastante espiritual el versículo, pero siendo honesto, era muy difícil comprenderlo, sobre todo, no lo sé, con 19 o 20 años. Era difícil comprender y decir: sí, Jehová es mi porción y mi herencia. Pues ¿eso qué significaba en la vida diaria? Era muy complejo poderlo entender dentro de la realidad. Pero claro, durante todo el proceso, Dios te va enseñando y va clarificando su palabra. Y por eso yo quiero clarificarlo, intentar clarificar qué significa esto de que Dios sea mi heredad. Y me gustaría hacerlo con dos momentos que se muestran en los 4 evangelios. 2 ocasiones muy especiales que Jesús hace con sus discípulos. Fíjate, Jesús permite por lo menos 2 veces en los 4 evangelios, en los relatos que nosotros tenemos, permite 2 veces que sus discípulos estén en una barca navegando o en medio de un gran lago, Genesaret, o en el mar. Pero son dos ocasiones. Aunque tú puedes encontrar 4 pasajes, por cierto, en los 4 evangelios, esos 4 pasajes narran 2 oportunidades. Las 2 oportunidades que están ahí, que son diferentes. Quiero que leamos la palabra y puedes encender tu Biblia, que ya lo hemos dicho, cosa rara suena esto de encender las Biblias, pero enciéndela, que la tienes ahí, o puede que la tengas también en el móvil. En Marcos capítulo 6, en el versículo 45. Marcos capítulo 6, 45, esta es una de las ocasiones. Dice la palabra de Dios en Marcos 6, 45, inmediatamente después Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Betsaida, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Muy tarde esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo. Pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlo, pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo, y ellos estaban totalmente asombrados, porque no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para poder entenderlo. Qué pasaje interesante, y sé que lo has escuchado muchas veces. Este pasaje de Marcos 6 tiene su pasaje paralelo en Mateo capítulo 14, porque son 2 ocasiones, acuérdate, 4 pasajes, pero solo 2 ocasiones. Y en esas 2 ocasiones es muy interesante poder ver los detalles, porque creo que en los detalles hay una lección que es la que me gustaría dejar con vosotros en el día de hoy. Esas escenas que Jesús prepara, con esos detalles tan delicados
que deja en la Biblia para nosotros, que son muy importantes cuando nosotros podemos entenderlos, porque ahí está el mensaje. En el pasaje paralelo de Marcos capítulo 6, que como os digo es Mateo capítulo 14, la Biblia dice que Jesús les dijo, crucemos al otro lado. Fíjate, escúchame, siempre acordaos de mi campaña personal, no a la lectura romántica de la Biblia. Cada detalle esconde un mensaje. Jesús les dice, crucemos al otro lado. Y ellos dicen, pues vamos, crucemos. Si tú y yo usamos la palabra crucemos, es crucemos. Escucha la diferencia, crucen, cruzad vosotros. No, crucemos. Y yo digo, claro que sí, crucemos al otro lado. Pero de repente Jesús se baja de la barca y se va a orar a una montaña y nos envía solos en la barca. No sé, ¿cómo le llamarías a eso? Espérate, crucemos, ¿qué crucemos? Cuando nos envía solos. Crucemos al otro lado, pero Él se baja de la barca y se queda en tierra orando. En la otra oportunidad, que está narrada, por cierto, la puedes leer cuando tú quieras, la otra oportunidad está en Marcos capítulo 4, con sus pasajes paralelos en Mateo capítulo 28 y en Lucas capítulo 8. Pero en Marcos 4, que es la otra oportunidad, donde hay una situación con una barca, con la tormenta, con olas, en esa oportunidad dice que Jesús sí estaba con ellos, estaba dentro de la barca. Están pasando por una gran tormenta, el agua está abnegando la barca, la está hundiendo, pero otra vez los detalles. Dice que Jesús está durmiendo. Escucha, esto no puede ser. O sea, Jesús está durmiendo. Déjame ver. Hay una gran tormenta. ¿Por qué digo gran tormenta? La tormenta era tan fuerte que lograba que pescadores profesionales, como algunos de ellos, estuviesen asustados. Si un pescador que está toda la vida en el mar, que ha vivido muchas tormentas, está asustado, tú y yo salimos a correr. Porque si ellos están asustados, nosotros estamos allí, freeze, como decís vosotros. Estamos muertos, estamos en shock. Pues en medio de esa tormenta, que ellos están asustados siendo profesionales, dice la Biblia que Jesús está durmiendo. ¿Se puede dormir en una barca que se está moviendo de un lado a otro? ¿Se puede dormir en una barca cuando hay una tormenta y el agua se está metiendo y todos los marineros están gritando, ¡saquen el agua, que nos vamos, nos hundimos! Y la Biblia dice que Jesús está durmiendo. Y yo me quedo pensando, esto está interesante. En las dos ocasiones se puede ver claramente, que Jesús preparó, premeditadamente. Claro que sí. Jesús tenía preparadas estas ocasiones. Jesús ya había pensado en esto. En el momento que les dijo crucemos y Él no fue con ellos, sino que se quedó orando en el monte. En el momento en que Él duerme en la barca. Él tiene esto preparado. Esto no lo está tomando por sorpresa. ¿Y sabes una cosa? Es exactamente igual a lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Esto no lo ha tomado por sorpresa. Esto no fue preparado ayer. Esto no salió de un laboratorio con un virus sintético que yo no sé si lo hicieron así. Pero esto no salió. Hay uno que está sentado en un trono y que gobierna. Sí, gobierna toda la creación. Esto estaba preparado, Jesús había preparado estos sucesos para los discípulos con antelación, con premeditación. Por lo tanto, eso significa que Jesús tiene una lección. Porque Jesús no hace nada que no tenga un razonamiento. Jesús no hace nada
que sea ilógico. Jesús hace cosas que están de acuerdo al plan que Dios, su Padre, le había encomendado. Así que bien, teniendo esto en mente, de que Jesús preparó esta acción, entonces nosotros entendemos que hay una causa y que Jesús está esperando conseguir un efecto, que aquí hay una enseñanza y que Jesús quiere dársela a ellos. En una tormenta muy fuerte, estos pescadores profesionales están asustados y están gritando de diferentes maneras. Ahora, volvamos al pasaje que leímos. Otro detalle. Ellos están en la barca, son las 3 de la madrugada. No sabemos textualmente a qué hora se subieron a la barca, pero lo que suelen narrar los historiadores es que los pescadores suelen siempre subirse a las barcas antes de que caiga el sol, antes de que inicie la cuarta vigilia. Así que ellos llevan bastantes horas en el mar, en este caso en el lago, que parece un mar. Y ellos están ahí, Jesús está orando, Jesús sabe qué está pasando con ellos. Y entonces a las 3 de la madrugada, Jesús viene a ellos caminando sobre las aguas. Pero si tú leíste bien el pasaje en Marcos capítulo 6, dice que Jesús llegó a ellos caminando sobre las aguas, pero quería pasar de largo. ¿Tú puedes creer eso? Jesús quiere pasar de largo. Espérate, Jesús viene caminando sobre las aguas, viene para ayudarme. Pero Marcos es muy puntual en decir que Jesús quería pasar de largo. Y yo le digo, espérate Jesús, ¿esto qué es? ¿Esto es una competencia de caminar sobre las aguas o algo parecido? ¿Qué es lo que estás intentando hacer? No es una competencia. Entonces, cuando tú comienzas a sumar uno y otro detalle, el detalle de decirles crucemos y no subirse, el detalle de dejarlos pelear contra las olas por muchas horas, el detalle de caminar e ir hacia ellos andando sobre las aguas, pero quería pasar de largo. ¿De qué trata todo esto? ¿Sabes de qué trata todo esto? Que Jesús está llamando la atención de sus discípulos. Sí, yo sé que esto suena muy fuerte. ¿Jesús quiere llamar la atención de los discípulos hacia Él? Sí, Él quiere llamar la atención de los discípulos. Él quiere que los discípulos puedan poner de nuevo el foco en Jesús. Que los discípulos se olviden de todo lo que ha venido ocurriendo alrededor. Él quiere que ellos se enfoquen solo en Él, solo en Jesús. Sí, Él les llama la atención. Ahora bien, ¿cómo usamos nosotros la frase llamar la atención? No es que alguien viene y nos llame la atención y nos tire las orejas. Llamar la atención es volver el foco hacia nosotros. Es llevar el foco hacia una persona o hacia una situación o hacia una cosa. Pero Él estaba llamando la atención de sus discípulos. Fíjate, ellos están viviendo con Él ya por algún tiempo, pero Él está usando situaciones concretas para llamar su atención. Queridos, esto es un llamado de atención. Esto que nos está ocurriendo es un claro llamado de atención. Yo sé que estamos escuchando muchas cosas de este tiempo. Yo sé que tiene toda la cara de ser un juicio, un castigo. Yo no quiero entrar ahí. Yo lo que quiero ver es cuál es el razonamiento detrás en el corazón de Dios. ¿Por qué lo permite? Nos está haciendo un gran llamado de atención, no solo a nosotros, pero a toda la humanidad. Nos está llamando la atención para que nuestro foco nuevamente vuelva a ser Él. Fíjate que llamar la atención es olvidar todas las circunstancias alrededor, es poner los ojos exclusivamente en Jesús, es dejar cualquier otra cosa que está pasando en nuestras vidas para volver a enfocarnos en Jesús.
más detalles. En el pasaje paralelo que ya os nombré de Mateo capítulo 14, Mateo toma más tiempo para narrar que en esa ocasión que estaban peleando contra la tormenta, él narra la atrevida acción de Pedro, de, en cierto sentido, querer igualar a Jesús. ¿Os acordáis? Pedro le dijo: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y pues aquí hay un problema, porque lo que Jesús le dice, y a mí me gustaría que cuando tengáis tiempo leáis Mateo capítulo 14, versículo 31, pero que lo leáis en la versión, la Nueva Traducción Viviente, porque es muy interesante, es muy cerca al original. Y lo que el original dice es que Jesús le dijo a Pedro: ¿por qué dudaste de mí? No solo por qué dudaste, sino por qué dudaste de mí. Y entonces el énfasis cambia, porque muchas veces hemos hablado de que Pedro se baja de la barca, que es un atrevido, está loco, y que se baja para intentar caminar y da un par de pasos y luego se hunde. Pero la duda de Pedro fue sobre el agua, las circunstancias, o fue: ¿por qué dudaste de mí? ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Porque en el diálogo que hay en Mateo capítulo 14, Jesús, cuando ellos gritan diciendo: es un fantasma, Jesús dice: no temáis, soy yo. Ese soy yo. Si lo pusiéramos al revés, ahí estaría esa emblemática frase hebrea que sostuvo al pueblo de Israel por miles de años. Yo soy. La firma de Dios en el Antiguo Testamento. Yo soy. Cuando Moisés le dijo: cuando yo vaya a Faraón y le diga: ¿y en nombre de quién vengo? Dame por lo menos una tarjeta de presentación. Yo voy a ir a Faraón y le voy a decir: deja ir a mi pueblo para que me rindan culto. ¿Y yo voy en nombre de quién? Y ahí aparece el yo soy. No tienes que decirle el apellido. No necesitas más cosas. Yo soy el que soy. El yo soy se convirtió en el Antiguo Testamento en la firma de Dios. Así que Jesús está usando una frase similar. Cuando le dicen, comienzan a gritar: es un fantasma. Y Jesús les dice: no temáis, soy yo. Así que el problema de Pedro no fue en un problema de tener mucha fe, poca fe, de no aguantar las circunstancias alrededor. La duda era sobre Jesús. Jesús le dijo: ¿por qué dudaste de mí? Cuando yo te dije yo soy, era suficiente para ti. Así que Cristo le dijo a Pedro que fuera hacia él. Le dijo: ven, no solo para que pudiera andar sobre el agua y así conocer el poder de Jesús, sino para que conociera también su propia debilidad. Me gusta mucho esto. Me gusta que hay una mezcla. Jesús le deja caminar 2 pasos para que entienda cuál es el poder de Dios, pero también le permite que se hunda para que no olvide su debilidad. Tú sigues siendo Pedro, y tu debilidad está cuando dejas de confiar en quién soy yo, no en las circunstancias, no en la cantidad mayor o menor de fe que puedas tener, sino en la confianza que tenemos en Jesús, en su poder, en quién es Él, no qué hace Él, sino quién es Él. Y es muy interesante, porque en medio de esos detalles nosotros nos damos cuenta del temor que hay, el temor natural que hay frente al peligro y que estos pescadores están experimentando. Había temor en ellos. Pero ¿quién no va a tener temor en una tormenta? ¿Pero quién no va a tener temor en una pandemia? ¿Quién no va a tener temor al futuro? ¿Qué viene ahora?
¿Qué va a pasar las próximas semanas, meses y años? ¿Qué va a pasar con nuestra economía? ¿De qué nos vamos a sustentar? ¿Cómo va a ser esto que los sociólogos están llamando la nueva realidad? Claro que hay temor, pero ¿sabes una cosa? Me gustó muchísimo una frase de Matthew Henry que decía, la fe, escucha, la fe disipa el temor, pero solo en la proporción a la firmeza de la fe que se tenga. La fe disipa el temor, pero solo en la proporción a la firmeza de la fe que se tenga. Esta fe no es una fe en las cosas que Dios hace o deja de hacer, en las que permite o no permite, en las que envía o no envía. Es una fe en Él. ¿Quién es Él? ¿Quién es el yo soy? ¿Quién es Jesús, el Hijo de Dios? ¿Por qué dudaste de mí? Fue la respuesta que Jesús le dio a Pedro. Así que cuando nosotros vemos todos estos detalles, los vamos hilando uno a uno, yo puedo decirte que la situación entonces comienza a tomar mucho más sentido en mi mente. Es una situación que puedo entender de Jesús llamando la atención de sus discípulos, pero Jesús llamando la atención de sus discípulos a algo muy concreto. No es llamando la atención para que ellos simplemente vean que Él puede calmar las aguas y que el viento y la naturaleza le obedecen. Es un llamar la atención para que vuelvan sus ojos hacia Jesús y ellos puedan aprender una lección que necesitan aprender urgentemente. La lección de la dependencia. Dependencia total. Dependencia absoluta. Es de fijarme en Él. Es de confiar en Él. Estamos viviendo en este momento algo sin precedentes. Por lo tanto, no hay hoja de ruta para el futuro. No hay manual. No hay una guía para los próximos meses y años. Nadie la tiene en el mundo. Y Jesús nos llama la atención para decirnos que nos enfoquemos de nuevo, enfoquemos en Él y nos enfoquemos para volver a recordar y a aprender la dependencia. Dependencia. Jesús tenía una titánica tarea con sus discípulos durante los años que iba a estar con ellos. ¿Sabes cuál era esta titánica tarea? Preparar a los discípulos para el futuro que Él les iba a esperar cuando Él no estuviera con ellos. Y yo estoy convencido, como algunos otros escritores y estudiosos de la Biblia, que Jesús se dedicó por 3 años y medio a estar con sus discípulos para enseñarles cómo vivir sin Él. Esta era una de las titánicas tareas que Jesús tenía. Que ellos pudieran seguir viviendo, seguir teniendo fe, seguir proclamando el Evangelio, seguir amando a Jesús, pero sin Él presente. Yo sé que enviaría al Espíritu Santo para que morara en nosotros. Y estamos agradecidos por eso, porque sin el Espíritu Santo en nosotros no lo lograríamos. Pero quiero que pienses lo difícil que sería para los discípulos haber vivido con Jesús 3 años y medio y luego tener que seguir viviendo de la misma manera, pero sin Jesús, con el Espíritu en sus corazones, pero dependiendo totalmente de Jesús. Y mira, fue para ellos muy, muy difícil aceptar la muerte de Jesús, aceptar que no iba a estar con ellos, aceptar que ya no le iban a ver, que no iba a estar presente corporalmente con ellos. Por eso, si tuviésemos el tiempo de leer los evangelios, tú y yo, hay muchísimas ocasiones, no te voy a decir cuántas, pero son muchísimas ocasiones, donde en los versículos de los 4 evangelios aparecen palabras de Jesús diciendo lo siguiente: recuerden, no olviden,
Cuando esto pase, recordad que os lo dije. Yo estaré con vosotros todos los días. No olviden, recuerden. Aparece muchísimas veces en los textos cuando Jesús está hablando con sus discípulos. Recuerden, recuerden, recuerden. Hasta tal punto era esta tarea tan importante para Jesús que todo esto termina con una cena. La última cena. Y era una cena para memoria eterna. ¿Y sabes cuál fue una de las frases célebres de la última cena? Haced esto en memoria de mí. No me olvides. No se olviden. No os olvidéis de lo que os he dicho. No os olvidéis de lo que habéis visto. No os olvidéis de mis palabras. No os olvidéis de mis promesas. Porque Jesús sabe que cuando estamos metidos en una barca, en medio de una tempestad, a las 3 de la madrugada, y no se ve horizonte y no hay tierra firme, lo primero que solemos hacer es olvidarnos de quién es el yo soy. Nos olvidamos, somos seres humanos. El temor, el pánico nos entra y no sabemos hacia dónde ir. Pero la Santa Cena, como nosotros la llamamos, fue una cena donde la frase célebre es: no me olvidéis, no vayáis a olvidarme, no vayáis a olvidarme cuando estuve con vosotros, lo que hice, no olvidéis cuando resucité a Lázaro. ¿Sabes una cosa? Por eso es que Pedro, encarcelado, puede estar cantando una alabanza. Porque recordó, porque haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí, no sé por qué, muchas veces se ha tornado en solo recordar la muerte en la cruz. Es recordar todo, todo. Es recordar a Jesús, sus hechos, sus palabras, su vida, su modelo. Es recordar a Jesús. Entonces, aquí está el propósito. Aprendan a vivir cuando yo ya no esté con vosotros. Fue una lección, algo así como dependencia sin presencia. Yo sé que tú y yo tenemos la presencia activa de Dios siempre por el Espíritu Santo, pero estoy tratando de entender lo que vivieron los discípulos. Dependencia sin presencia, dependencia sin verle, creer sin ver, actuar de acuerdo a las instrucciones. No olvides esto, por favor. Actuar de acuerdo a las instrucciones. No sé por qué nosotros nos hemos convertido en un pueblo que tenemos que escuchar instrucciones todos los días. Las instrucciones están escritas, están en la Biblia. La Biblia está abierta para ti y para mí. Y necesitamos seguir yendo al manual de instrucciones y seguir recordando las instrucciones. Pero las instrucciones están ahí. Y cuando Jesús ya no estaba con los discípulos, ellos tuvieron que caminar de acuerdo a instrucciones. No os vayáis de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Oh, si ellos no hubiesen seguido esa instrucción, ¿dónde estaríamos hoy día? Si ellos hubiesen dicho, bueno, no, Jesús murió, hay que hacer algo, vamos a predicar, vámonos para Judea, Samaria. Instrucción. Jesús ya no está con ellos, pero hay una instrucción clara. Dependencia. Es una de las enseñanzas más grandes de este tiempo. Jesús está llamando tu atención y la mía. Jesús quiere que nos enfoquemos solo en Él, no en las circunstancias. Jesús quiere que aprendamos o recordemos dependencia. Que nosotros podamos vivir en memoria de Él. Que aprendamos a vivir cada día en memoria de el yo soy. Y ¿sabes una cosa? Como dice la canción, el futuro es suyo, no es mío. Yo no lo puedo construir. Yo lo único que necesito es depender de Él. Queridos hermanos, en lo que está pasando en el mundo, en lo que está sucediendo en la iglesia, ya no podemos depender del culto, del pastor, de las reuniones con otros hermanos, de las oraciones. Y por favor, yo sé que me entendéis,
Todo esto es bueno y es bíblico. Pero si eso ha creado dependencia en ti más que la que tienes que tener de Jesús, este es un buen tiempo para volver de nuevo a enfocar nuestros ojos en Jesús. Jesús es el foco, es el centro. Todo lo demás que Dios nos ha permitido son regalos en nuestras manos. Pero Jesús quiere volver a ser el centro, el primero, lo más importante. Vuelve tus ojos a Jesús. Porque en medio de la noche oscura y de la tormenta y del agua entrando en la barca, como nos está ocurriendo en este tiempo, es necesario que nosotros recordemos a Jesús. Él es, y es la confianza que tenemos que tener en Él. Quiero que oremos. Me gustaría orar contigo y que tú y yo podamos aprender esta lección. Que no salgamos de este tiempo que Dios nos está regalando sin tener en nosotros una dependencia más profunda, más sólida, más cercana que la que hemos mantenido posiblemente durante los últimos años de nuestra vida cristiana. Te invito a cerrar los ojos por unos segundos y meditar en su palabra. Señor, ayúdanos. Ayúdanos en este tiempo donde la tormenta arrecia, donde el agua se mete en la barca, donde pensamos qué va a ocurrir con el mundo, con esta pandemia, cuando vemos con tanta oscuridad el proceso social, político y económico de las naciones, cuando nos sentimos que no tenemos un mapa, una hoja de ruta clara para ir adelante, cuando nos sentimos que nos han quitado cosas tan importantes como la comunidad, el culto, la reunión, la coinonía, la comunión con otros. Pero Señor, sabemos que tú estás permitiendo estas cosas y una de las enseñanzas es que volvamos nuestros ojos a ti, nuestro foco. Y Señor, ayúdanos a depender de ti en todo, en el presente y en el futuro, porque tú eres el yo soy. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.